Hoy el presidente Putin visitó la isla Kuril. Protestamos enérgicamente contra esto. Putin acaba de tocar el nervio más sensible de Japón. Al visitar personalmente las disputadas Islas Kuriles el 13 de agosto, provocó una gran crisis geopolítica. Este movimiento calculado indignó a toda la sociedad japonesa y obligó a la Dama de Hierro, Takeuchi, a adoptar una postura feroz, una que augura serios problemas para el Kremlin. ¿Por qué? Porque Tokio sabe exactamente cómo contraatacar. Japón tiene el tipo de influencia que puede paralizar completamente a Rusia sin disparar un solo tiro. Desde el Pacífico hasta Ucrania y desde el Báltico hasta el Ártico, la propia provocación de Putin ha despertado un poder capaz de destruir sus grandes estrategias. Con el control sobre Crimea y el Mar Negro escapándose rápidamente de sus manos, Putin hizo una apuesta desesperada y provocativa. Puso pie en una isla lejana y disputada solo para vender a sus ciudadanos una victoria vacía, un error de cálculo que pronto lamentará. Antes de revelar las devastadoras cartas que Japón tiene, necesitamos un pequeño favor. El algoritmo a menudo suprime análisis independientes de guerra y geopolítica como el nuestro. Al suscribirte, dar me gusta a este video y dejar un comentario, ayudas a que esta verdad llegue a quienes necesitan escucharla. Ahora, volvamos al tema. El 13 de agosto, por primera vez en sus casi 27 años en el poder, Putin puso pie en Iturup, una de las disputadas Islas Kuriles. En este territorio, que Japón reclama como sus territorios del norte y considera ilegalmente ocupado, Putin recorrió una planta procesadora de pescado, un hospital y una escuela, interactuando con los locales y reuniéndose con el gobernador de Sajalín. Fue la última parada de su gira por el lejano oriente, justo después de observar los ejercicios navales de la Flota del Pacífico. La reacción de Japón fue inmediata y furiosa. La primera ministra Sanae Takaichi condenó la visita como absolutamente inaceptable. Declaró que el acto hirió profundamente al pueblo japonés y destruyó cualquier esperanza de reparar las relaciones bilaterales. Tokio no perdió tiempo en convocar al embajador ruso para presentar una protesta formal. Hoy el presidente Putin visitó la isla Kuril. Protestamos enérgicamente contra esto. Desde Moscú, sin embargo, no hubo conciliación, solo amenazas. Una figura prominente del Consejo de Seguridad de Rusia desafió abiertamente a Takaichi, afirmando: "Esta charla ociosa no cambia nada. Las Islas Kuriles fueron territorio ruso, lo son y lo seguirán siendo. Aquellos que no entiendan esto enfrentarán terribles consecuencias". Estas dos reacciones explosivas señalaron que la mecha se había encendido para una lucha de poder regional que se extiende mucho más allá de una simple disputa insular. Para entender realmente esta crisis, tenemos que mirar dónde Putin acaba de plantar su bandera. El problema no es solo un pedazo de tierra en el océano, es una línea de falla histórica. Las Islas Kuriles representan una herida no cicatrizada entre Japón y Rusia que se remonta a la Segunda Guerra Mundial. Debido a esta misma disputa, las dos naciones aún no han firmado un tratado de paz formal, 80 años después de que terminó la guerra. Por lo tanto, la llegada personal de Putin aquí después de casi 3 décadas en el poder no fue solo una visita casual, fue una declaración deliberada y agresiva de autoridad sobre el nervio más sensible de su disputa de soberanía. Además, la ubicación no fue una coincidencia. Iturup alberga una de las bases aéreas militares más vitales de Rusia en la región. Putin no solo estaba inspeccionando una planta de pescado, estaba desfilando por un puesto militar estratégico. El momento también fue igualmente siniestro. Solo días antes, hablando a bordo del crucero Variag, Putin acusó a Japón de cambiar sus políticas, imponer sanciones y hacer demandas territoriales. Todo esto coincidió con una masiva campaña de intimidación china contra Tokio. Tras los comentarios de Takaichi en noviembre de 2025 sobre Taiwán, las relaciones entre China y Japón se desplomaron, y ahora Rusia se unía a la refriega. De hecho, poco antes de la maniobra de Putin en la isla, buques de guerra rusos y chinos realizaron una patrulla naval conjunta que duró más de 2 semanas, avistada por el ejército japonés justo al sur de Hokkaido. Putin no actuó solo, estaba respaldado por una presión coordinada con Pekín. China está asfixiando a Japón desde el suroeste cerca de Taiwán, mientras que Rusia aplica presión desde el norte cerca de Hokkaido. Esta visita a la isla fue simplemente el clímax más visible de una estrategia conjunta para acorralar a Tokio. Entonces, ¿por qué Putin orquestó esta exhibición teatral? La respuesta no radica en su fuerza, sino en su creciente desesperación. Detrás de la ilusión de control se encuentra un desgaste sistemático.
Rusia está recibiendo golpes devastadores, no solo en las líneas del frente ucranianas, sino también en lo profundo de sus propias fronteras. Las estructuras de mando están siendo diezmadas, la infraestructura energética está ardiendo y las líneas vitales económicas están siendo cortadas una por una. El efecto acumulativo es innegable. La narrativa de Moscú de «somos fuertes y estamos en control» está perdiendo credibilidad cada día. Putin desesperadamente necesita una narrativa de victoria, y posar con una chaqueta militar en una isla remota es una pieza barata y desesperada de teatro político para llenar ese vacío. El verdadero público para este espectáculo no era Tokio, era el público ruso. Para distraer de la creciente caída en Crimea, las enormes bajas en el frente y una economía asfixiante, Putin necesitaba pararse en suelo disputado y proyectar una imagen de dominio absoluto. Fue un sedante localizado para sus ciudadanos, pero esta apuesta podría salirle espectacularmente mal en el escenario global. En un intento por enmascarar su sangrado interno, Putin ha provocado de frente a una de las superpotencias tecnológicas más avanzadas del mundo, y Japón no tiene la intención de dejar esta provocación sin respuesta. También hay una capa de chantaje oculto en la estrategia de Putin. A bordo de su buque de guerra, afirmó que Rusia no representaba una amenaza, pero al mismo tiempo condenó a Japón por las sanciones y las reclamaciones territoriales. El juego es transparente. Él deliberadamente escala las tensiones solo para señalar a Tokio. Si cambias de rumbo, podemos volver a la normalidad. Está tratando de extorsionar concesiones, exigiendo que Japón alivie las sanciones, retire su apoyo a Ucrania y detenga su integración militar con los Estados Unidos. Putin anhela la era de Shinzo Abe, cuando Moscú ofrecía la posibilidad de devolver algunas islas durante las negociaciones. Ahora declara el tema territorial permanentemente cerrado. Ya no habla a Japón con el lenguaje de la diplomacia, habla el lenguaje de la fuerza. Esto nos lleva a la pregunta definitiva: ¿a quién exactamente acaba de enfadar Putin? La respuesta es mucho más peligrosa de lo que el Kremlin se da cuenta. Hoy en día, Japón es conocido por su constitución pacifista y su reticencia a participar en guerras directas, pero la historia cuenta una historia diferente. Cuando se le ha empujado a luchar, Japón ha movilizado históricamente una de las fuerzas más formidables de la Tierra. Hace un siglo, se convirtió en la primera nación asiática en la historia moderna en aplastar por completo a un imperio europeo, a saber, Rusia. Hoy, Japón no necesita enviar tropas para luchar contra Putin. Posee cartas diplomáticas y tecnológicas capaces de paralizar a Rusia de manera mucho más quirúrgica sin perder un solo soldado. Y su jugada maestra se está llevando a cabo exactamente donde Putin es más vulnerable: Ucrania. Japón se unió a Ucrania y construyó algo que está destruyendo las estrategias más confiables de Rusia y China. La piedra angular sobre la que Rusia ha construido todo su plan de guerra durante 3 años en Ucrania, el puente en el que China ha anclado todos sus escenarios militares para una posible crisis en Taiwán, y ahora se ha producido un arma que puede neutralizar ambas estrategias a la vez. Una pequeña máquina más barata que un teléfono inteligente que alcanza 300 kilómetros por hora. Esta fusión de fuerzas es algo que ni Moscú ni Pekín vieron venir, pero esta pequeña máquina fue más que suficiente para enviar tanto al Kremlin como a Pekín al pánico. Cuando el Kremlin se enteró de esto, convocó al embajador y protestó formalmente. Zaharova calificó el acuerdo de abiertamente hostil, las relaciones declaradas nulas por una asociación de drones. La intensidad de la furia de Putin es la prueba más clara de cuánto les aterroriza esta fusión de fuerzas. Esta asociación no ocurrió de la noche a la mañana. Ucrania había estado llamando a la puerta de Japón desde 2024. El 31 de marzo de 2026, el peso pesado de la bolsa de valores de Tokio, Terra Drone Corporation, cruzó el umbral, la primera inversión directa de Japón en el sector de defensa de Ucrania. En el centro, el Terra A1, un dron interceptor que caza drones kamikaze enemigos en el aire. Costo unitario, $2,000 a $3,000. Un misil Patriot cuesta más de $1 millón, mientras que el Shahed al que apunta cuesta unos pocos miles. Cazar drones con misiles es un suicidio económico. Ucrania ha estado sangrando por esta brecha durante 3 años. Terra A1 ofrece una solución, cazando Shaheds a precios de Shahed con drones en lugar de misiles. Las expectativas de Japón de esta asociación son de 3 capas. Primero, adquirir la experiencia en software y hardware de Ucrania, probada en combate y en continua evolución, conocimiento que no se puede obtener en ningún laboratorio. Segundo, combinar esta tecnología con la capacidad industrial japonesa para la producción en masa, los sensores, ópticas y semiconductores más precisos del mundo, escalando rápidamente la fabricación de drones interceptores.
Tercero, y quizás lo más estratégico, exportar esta tecnología probada en combate a mercados globales, abriendo un sector completamente nuevo en la industria de defensa, que rompió décadas de cautela de la noche a la mañana. El detonante final fue la crisis Irán-Hormuz a principios de 2026. Cuando el Golfo fue paralizado por enjambres de drones, todas las alarmas en Tokio sonaron. Japón obtiene la mayor parte de su energía a través de los petroleros de Hormuz. Ver ese estrecho cerrado por drones baratos demostró que ni el paraguas de Estados Unidos ni las leyes pacifistas por sí solas pueden garantizar la seguridad, pero eso fue solo el detonante final. Japón ya enfrenta a 3 potencias nucleares simultáneamente, y en 2026 esa ecuación alcanzó un umbral crítico. Al suroeste, China. Los buques de la Guardia Costera alrededor de las islas Senkaku alcanzaron una frecuencia récord en 2025, casi todos los días, una táctica de desgaste sistemático. Los planificadores militares japoneses saben que en una crisis en Taiwán, China inundaría los cielos con decenas de miles de drones baratos. Cazarlos con misiles de $1 millón no es sostenible, pero hacerlo con drones interceptores de $2.000 a $3.000 sí lo es. Terra aún no es un antídoto asimétrico diseñado para neutralizar la superioridad numérica de China mediante la rentabilidad. China ya desarrolló drones kamikaze de largo alcance similares al Shahed. El FL-300D de Norinco tiene un alcance de 2.000 kilómetros a aproximadamente $10.000 por unidad. Contra amenazas masivas de drones, la defensa aérea tradicional es económicamente insostenible. La solución de Japón desde Ucrania apunta exactamente a esa ecuación. Japón no solo está entregando ayuda financiera estándar, está orquestando una transferencia de tecnología altamente avanzada dirigida directamente al corazón de la doctrina de guerra de Rusia, un movimiento que los generales rusos nunca vieron venir. Vladimir Putin solo tenía un mapa estratégico en su mente. La OTAN se cansaría, Occidente se dividiría, Rusia volvería su rostro hacia Asia y sobreviviría con el apoyo de China y el sur global. Pero hoy, el gigante tecnológico más grande de Asia asestó un golpe fatal a ese plan. Llegó la dama de hierro Sanae Takaichi y se desenvainaron las espadas samurái. Japón y Ucrania firmaron un acuerdo para combinar sus fuerzas. La tecnología que destruirá a Rusia será transferida a Ucrania. Ahora, un sentido de pánico reina en el Kremlin, porque esta tecnología es de un tipo que los generales rusos nunca podrían haber imaginado. Cuando examinamos la anatomía técnica del incidente, vemos una ingeniería diplomática no vista desde la Segunda Guerra Mundial. El artículo 9 de la Constitución japonesa prohíbe técnicamente al país enviar armas directamente a conflictos en el extranjero. Sin embargo, en lugar de romper esta prohibición, Tokio desarrolló una estrategia de apoderado financiero que la eludió y tuvo un resultado mucho más devastador. Japón se unió a la estructura Pearl de la OTAN, que se ha expandido a un fondo fiduciario logístico. Este movimiento significa que Tokio cubrirá los gastos de las necesidades más críticas del ejército ucraniano. Gracias a este mecanismo ingeniosamente diseñado, los yenes japoneses entran en el fondo de la OTAN y salen como municiones fabricadas en Estados Unidos, sistemas de radar y equipos de guerra electrónica. Entonces, ¿qué significa este acuerdo sobre el terreno? Para entender por qué Rusia se alarmó, debemos observar el lado no visible de la capacidad industrial militar de Japón. Durante décadas, Japón no exportó armas ofensivas debido a su constitución pacifista. Sin embargo, bajo la definición de tecnología de defensa, produjo los sensores, ópticas y semiconductores más sensibles y letales del mundo. Este poder ahora se está convirtiendo en una gran ventaja para Ucrania. La primera ministra Sanae Takaichi prometió un fuerte apoyo para una paz justa y duradera al presidente Volodymyr Zelensky en noviembre. Al llegar febrero, las palabras de la Dama de Hierro se convirtieron en pasos concretos. Este acuerdo con Ucrania significa que la legendaria ingeniería de precisión de Japón está entrando en el campo contra la torpe fuerza bruta de la era soviética de Rusia. El despliegue de tecnología japonesa es una derrota completa para Rusia en la columna de asimetría tecnológica. Rusia está tratando de continuar la guerra con cantidad usando drones Shahed de Irán y proyectiles de artillería suplicados a Corea del Norte. Japón, sin embargo, está entrando en la ecuación con calidad e inteligencia artificial. Los sensores japoneses, particularmente en vehículos navales no tripulados y tecnologías de drones, desempeñarán un papel decisivo. Los drones Magura y Sea Baby de Ucrania, que han confinado a la flota del Mar Negro de Rusia a los puertos, ya no serán meros barcos kamikaze, sino que se transformarán en cazadores autónomos cuando estén equipados con sistemas de navegación avanzados y ópticas de visión nocturna fabricados en Japón. Ya no serán meros barcos kamikaze, sino que se convertirán en cazadores autónomos.
La experiencia de Japón en este campo anuncia el nacimiento de una nueva generación de drones inmunes a las interferencias de los sistemas de guerra electrónica rusos. El impacto militar en el terreno es mucho más tangible y devastador. En el frente de Donbass, en el este de Ucrania, los soldados rusos ya están lidiando con la escasez de municiones y problemas logísticos, pero se enfrentarán a unidades equipadas con tecnología japonesa y conciencia situacional maximizada. Veamos lo que está sucediendo a través de los ojos de un general ruso. Hasta ayer, el enemigo al que te enfrentabas luchaba con equipo de la era soviética, pero ahora, gracias a los sistemas de radar de Japón, pueden ver instantáneamente cada aeronave que lanzas y cada misil que disparas. Tu oportunidad de un ataque sorpresa se ha ido. Gracias a los vehículos similares al HMMWB y al blindaje moderno que Japón puede proporcionar, la tasa de supervivencia de la infantería ucraniana está aumentando. Por supuesto, vale la pena señalar que dichos vehículos militares aún no han sido proporcionados. Profundicemos más. Estas tecnologías aparentemente no letales proporcionadas por Japón en realidad forman el cerebro de la guerra moderna. Es fácil construir un motor de misil. Sin embargo, construir el chip y el sensor que guían ese misil a su objetivo con precisión milimétrica es el área de especialización de Japón. Mientras Rusia está quitando chips de las lavadoras debido a las sanciones, Ucrania ahora tendrá acceso directo a los últimos componentes de semiconductores y radares de Japón. Este desarrollo destruirá fundamentalmente la superioridad de defensa aérea y vigilancia de Rusia, que está consagrada en su doctrina. Los radares y sensores japoneses le darán a Ucrania una visión similar al ojo de Dios para detectar la ubicación de las baterías rusas S-400. Otro aspecto crítico de este acuerdo es el intercambio de inteligencia y la ciberseguridad. Japón es el bastión de la defensa cibernética en Asia. Los ataques de los hackers del GRU ruso a la infraestructura de Ucrania serán enfrentados por los muros de ciberseguridad japoneses. Esta armadura digital proporcionada por Tokio protegerá la red energética de Ucrania y los centros de mando y control del sabotaje ruso, al mismo tiempo que aumentará la ceguera digital de Rusia. La devastación de esta transferencia tecnológica no se limita a la tierra. Más allá de cambiar el equilibrio naval en el Mar Negro, la medida de Tokio está desencadenando una reacción en cadena estratégica en todo el Asia-Pacífico. La parte norte del mapa también está plagada de problemas no resueltos para Japón. No se ha firmado un tratado de paz formal entre Japón y Rusia desde la Segunda Guerra Mundial. La disputa de las Islas Kuriles sigue sin resolverse. La invasión de Ucrania por parte de Rusia ha llevado estas relaciones por debajo de cero. Moscú declaró oficialmente en febrero de 2026 que no hay un diálogo de paz en curso con Japón. A medida que la alianza estratégica cada vez más profunda de Rusia con China aprieta a Japón entre dos grandes potencias, las incesantes pruebas de misiles balísticos y drones de Corea del Norte añaden una tercera capa de amenaza. Japón se enfrenta simultáneamente a tres potencias nucleares: China, Rusia y Corea del Norte. Esta ecuación explica por qué Tokio está invirtiendo tanto en una red de defensa aérea multinivel, inteligente y escalable. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Lavrov, acusó a Japón en enero de 2026 de regresar al militarismo de los años 1930. Sin embargo, el contexto de esta acusación es sorprendente. Rusia, que está librando una guerra en Ucrania con casi 2 millones de bajas, está acusando a las fuerzas de autodefensa de Japón, que no han disparado un solo tiro desde 1954, de agresión. Incluso si Japón duplicara su gasto en defensa, solo llevaría al país al 2% del PIB, una cifra bastante modesta en comparación con la economía de guerra de Rusia, que supera el 7%. La respuesta de Tokio no es confrontar a Rusia directamente, sino construir un puente tecnológico indirecto con los expertos que mejor conocen las tácticas de su adversario, Ucrania. La experiencia defensiva de Ucrania contra drones rusos, tácticas de guerra electrónica y enjambres de Shahid es perfecta para Japón, y esta transferencia de conocimiento no es unidireccional. Los semiconductores avanzados de Japón, los sensores de precisión y las capacidades de inteligencia artificial tienen el potencial de transformar los drones de Ucrania. Cuando los drones marítimos Magura y Sea Baby, que han confinado a la flota del Mar Negro de Rusia a sus puertos, estén equipados con sistemas de navegación japoneses y ópticas de visión nocturna, podrían evolucionar en cazadores autónomos inmunes a las interferencias de guerra electrónica rusas. La inquietud del Kremlin respecto a Japón no se limita a este puente tecnológico. Tokio fue el único país del G7 sin una ley clara contra el espionaje durante años. Esta laguna creó un terreno fértil para las operaciones de inteligencia rusas.
Sin embargo, el proyecto de ley contra el espionaje en la agenda del gobierno de Takaichi y los planes para una nueva Agencia Nacional de Inteligencia tienen como objetivo cortar el flujo de información de Moscú dentro de Japón. La identificación por parte de la policía de Tokio de un agente del SVR ruso en enero de 2026 se considera un presagio de esta nueva era. La medida de Tokio hace más que solo fortalecer su propia defensa. Rompe un tabú político en la región de Asia-Pacífico que antes se consideraba inquebrantable. El mensaje, si el Japón pacifista puede hacerlo, nosotros también, resuena profundamente en toda la región. El lugar donde este efecto dominó se siente más intensamente es Taiwán, que está directamente en la mira de China. La administración de Taipei ya estaba llevando a cabo acuerdos secretos con Ucrania sobre tecnología de drones. Taiwán, que está enfocado en el objetivo de producir 50.000 drones militares fabricados localmente para el año 2027, tiene una gran necesidad de la experiencia de combate de Ucrania. El liderazgo de Japón ha creado el escudo político que permite a Taiwán acceder directamente a los laboratorios de drones de Ucrania a pesar de las amenazas de Pekín. Para Taiwán, el asunto no se trata solo de adquirir drones, se trata de establecer una industria de defensa autosuficiente en caso de un posible bloqueo chino y de obtener acceso a conocimientos probados en condiciones de combate reales. La ecuación surcoreana es más compleja pero igualmente crítica. Seúl ya es un gran exportador de armas convencionales, como los tanques K-2 y los obuses K-9, pero es consciente de que se ha quedado atrás en el ámbito de la guerra con drones. Las empresas tecnológicas surcoreanas, al ver cómo los enormes tanques en Ucrania son destruidos por drones de $500, están recurriendo a sistemas antidrones probados en la guerra de Ucrania para no quedarse atrás de Japón. La iniciativa Purele de Japón y su enorme apoyo a Ucrania están haciendo cada vez más difícil para su rival histórico, Corea del Sur, mantener su indecisión estratégica. El papel activo de Tokio en la seguridad global establece un fuerte precedente para que Seúl alivie su prohibición de ventas directas de armas a Ucrania. Si Corea del Sur liberara su enorme reserva de proyectiles de artillería de 155 milímetros a Ucrania, el equilibrio logístico de Rusia en las líneas del frente podría verse gravemente alterado. Aunque las dinámicas políticas internas de Seúl complican esta decisión, se cree que la presión y competencia creada por Japón están acelerando este proceso. Resultado, el mayor presupuesto de defensa de Japón hasta la fecha, 9.04 billones de yenes, aproximadamente 58.000 millones de dólares. La parte asignada únicamente a la defensa con drones asciende a 100.000 millones de yenes. La primera ministra Sanae Takaichi, la Dama de Hierro, es la arquitecta de esta transformación. Su firma es evidente en cada paso, desde duplicar el presupuesto de defensa hasta aliviar las restricciones de exportación de armas, desde inversiones en Ucrania hasta su postura franca sobre Taiwán. La asociación con Terra Drone es el reflejo más claro de esta transformación, y la razón por la que la reacción del Kremlin es tan dura no se debe solo a un dron. Se trata de lo que esta asociación significa para Rusia y China. La represalia de Japón no se limita al ámbito militar. Tokio ha abierto un segundo frente mucho más silencioso que está resultando igual de letal, un despiadado asedio financiero y estratégico contra las élites rusas. Mirando el panorama general, la jugada de Japón es un jaque mate estratégico que hace añicos la gran estrategia de Putin. La suposición fundamental de Putin al invadir Ucrania fue esta: Occidente es corrupto y está aislado. El sur global y Asia seguirán haciendo negocios con Rusia. Sin embargo, esta postura firme y resuelta de Tokio ha relegado esa suposición al basurero de la historia. Japón, una de las potencias más antiguas y respetadas de Asia, ha rechazado la neutralidad o un acto de equilibrio, alineándose claramente con la alianza occidental. Esto destruye la narrativa de Putin de que Rusia no está aislada. Esta situación es la fase más letal de la columna de ajedrez diplomático. El apoyo inquebrantable dado a Ucrania por el primer ministro y el gobierno japonés es una declaración de liderazgo global, como se ve en la presidencia del G7. Al adoptar la doctrina de que la seguridad de Europa y la seguridad del Indo-Pacífico son inseparables, Japón ha codificado a Rusia no solo como un problema europeo, sino como una amenaza global. Esto reduce a cero el espacio de maniobra diplomática de Rusia en Asia. Putin es ahora persona non grata en las cumbres asiáticas. Otra dimensión del tablero estratégico es la percepción de seguridad de Rusia sobre las Islas Kuriles y el Lejano Oriente, que considera su patio trasero. La integración de Japón en los estándares y doctrinas de la OTAN significa la presencia de una fuerza real de la OTAN en la frontera oriental de Rusia.
Mientras Rusia está empantanada en Ucrania, ha desplazado la mayor parte de su ejército hacia el oeste. Ahora se enfrenta a un Japón que ha duplicado su gasto militar, ha adquirido misiles Tomahawk y se ha unido a la OTAN. Este es un escenario de pesadilla para el Estado Mayor ruso, el riesgo de una guerra en dos frentes. Si Rusia se ve obligada a retirar tropas del oeste para proteger sus fronteras orientales, el frente ucraniano colapsará. Si no lo hace, sus fronteras orientales quedarán indefensas. Putin está atrapado en este dilema estratégico. Además, este movimiento ha consolidado la alianza de democracias contra el eje del mal Rusia-Corea del Norte-Irán. Putin pensó que estaba internacionalizando la guerra al traer soldados y municiones de Corea del Norte. Sin embargo, la respuesta de Japón fue: si traes el club de dictadores, nosotros traeremos las economías y tecnologías más grandes del mundo. Y en este enfrentamiento es imposible que el peso económico y tecnológico de Rusia compita con el bloque Japón-OTAN. Mientras Rusia depende de la munición oxidada de Corea del Norte, Ucrania está siendo equipada con la tecnología de la era espacial de Japón. Para entender la diferencia entre Rusia y Japón, debemos mirar no solo las armas, sino también las intenciones. Mientras los misiles rusos apuntan a la historia, cultura y museos de Ucrania, Japón está haciendo exactamente lo contrario. Tokio ha anunciado un fondo masivo de $3.800.000 a través de la UNESCO para reparar los sitios culturales de Ucrania dañados por la guerra. Esto puede parecer poder blando, pero en realidad es una dura bofetada para Rusia. Rusia está desempeñando el papel destructivo, mientras que Japón está desempeñando el papel restaurador. Según datos de la UNESCO, más de 500 sitios culturales han sido dañados en Ucrania. Japón utilizará tecnología satelital y métodos de inspección para identificar y reparar este daño. Este es el mensaje al mundo. Rusia está destruyendo la civilización. Nosotros la estamos protegiendo. La afirmación de Putin de proteger el mundo ruso también ha fracasado moralmente frente a los esfuerzos de Japón por salvar la cultura ucraniana. Esto también es un golpe para los oligarcas y élites rusos. Para las élites rusas que han estado sacando su dinero de Londres y Nueva York durante años, planeando estacionarlo en los mercados bursátiles asiáticos bajo el pretexto de que el este es seguro, la puerta de Japón se ha cerrado de golpe en sus caras. Esto no es una simple prohibición de visados, esta es la eliminación de la cleptocracia rusa del sistema financiero global. Japón no se detuvo en condenas diplomáticas. Lanzó una búsqueda sistemática de activos que duró desde 2022 hasta 2026. Los activos de más de 130 figuras clave y organizaciones, desde el primer ministro Mishustin hasta el rey del aluminio Viktor Vekselberg, fueron congelados. La incautación de aproximadamente $32.000 millones en reservas del Banco Central de Rusia evaporó los sueños de los oligarcas de invertir miles de millones de dólares en la Bolsa de Valores de Tokio. Ahora, realizar transacciones en yenes japoneses es más difícil para un oligarca ruso que ir a Marte. Las fuentes de dinero globales se cerraron y el capital ruso comenzó a ahogarse en sus propias aguas. Entonces, ¿a dónde huirán con su dinero? Solo quedaba una opción: Dubái. Desde 2022 hemos visto los yates de Roman Abramovich y los jets privados de la élite rusa dirigirse a Palm Jumeirah. Por un tiempo, Dubái parecía un paraíso neutral. Sin embargo, la presión ejercida por Japón con el G7 y las sanciones secundarias impuestas por los Estados Unidos han convertido a Dubái en una jaula dorada también. Ahora, incluso los bancos de los Emiratos Árabes Unidos, temiendo la ira de Estados Unidos y Japón, han comenzado a congelar cuentas rusas. Cuando ampliamos la perspectiva, la enorme escala de la contraestrategia de Japón se vuelve clara. Tokio está acorralando a Putin, no solo en el campo de batalla, sino geopolíticamente. Y este callejón sin salida tiene una grave consecuencia económica que pasa en gran medida desapercibida. La dependencia de Rusia de Japón es uno de los elementos más críticos pero menos reportados de esta guerra. El comercio entre las dos naciones una vez superó cómodamente los $20.000 millones anuales. La ingeniería y tecnología japonesas eran el alma de los proyectos de infraestructura en Siberia y el lejano oriente ruso. Hoy, con los conglomerados japoneses retirándose por completo, esos megaproyectos se están deteriorando, creando un agujero negro económico en el flanco oriental de Rusia. Vladivostok, que una vez fue el orgulloso portal de Rusia hacia el este, se está transformando de un bullicioso centro comercial en un monumento de aislamiento. Esta es la dura realidad detrás de la pequeña maniobra de Putin en la isla. Expone el rincón estrecho en el que se metió al enfrentarse a un titán económico.
Esta cuarentena diplomática y económica conlleva una consecuencia aún más grave. Está haciendo que Pekín dude. La rápida y fluida integración de Japón con la OTAN actúa como un aterrador adelanto para China respecto a sus propias ambiciones para Taiwán. Al observar cómo la alianza occidental se unió rápidamente con sus socios asiáticos, Pekín ahora se ve obligada a recalcular el verdadero costo de apoyar a Rusia. Aunque China no abandonará a Moscú de la noche a la mañana, la postura agresiva de Japón fractura profundamente la ilusión de Putin de una amistad sin límites con Xi Jinping. Los mismos cimientos en los que Putin se apoyó cuando ordenó la invasión de Ucrania se están desmoronando bajo sus pies. En última instancia, todo este terremoto geopolítico se cristaliza en una única asociación devastadora, un mecanismo de validación que ningún laboratorio puede proporcionar. La suposición de Putin al invadir Ucrania era clara. La OTAN se cansaría, Occidente se dividiría y Asia permanecería neutral. Japón ha sacudido fundamentalmente esta suposición. La potencia más avanzada tecnológicamente de Asia ha rechazado por completo su política de neutralidad y se ha unido directamente con Ucrania, que conoce mejor las tácticas de su enemigo. La ruptura de un tabú pacifista de 80 años, la neutralización de la ventaja de drones baratos de Rusia, un antídoto asimétrico a los planes de China sobre Taiwán y un efecto dominó en toda la región Asia-Pacífico. Todo esto se está materializando en una sola asociación y la reacción del Kremlin, convocando al embajador, es la admisión más clara de cuán efectiva es esta asociación. Las antiguas reglas de guerra del viejo mundo están siendo reescritas en el frente ucraniano, y el estudiante más atento de estas nuevas reglas está sentado en los laboratorios de tecnología de Tokio. Cuando Vladimir Putin invadió Ucrania, apostó todo a una gran suposición. La OTAN se fracturaría, Occidente sufriría fatiga, y Rusia podría simplemente girar hacia el este, sobreviviendo indefinidamente con el apoyo de China y el sur global. Hoy se ha asestado un golpe fatal al corazón de esa estrategia. Una de las potencias más antiguas y respetadas de Asia abandonó su histórica neutralidad y eligió definitivamente un bando, destrozando todo el cálculo geopolítico de Putin. Los gritos de victoria que habían resonado en el Kremlin hasta entonces dieron paso a un profundo silencio con los fríos vientos que soplan desde Tokio. Vladimir Putin había prometido que invadir Ucrania haría a Rusia más grande. Sin embargo, el resultado fue el opuesto. Hoy, Rusia se estrella contra el muro de acero de la OTAN en el oeste, mientras es asfixiada por el bloqueo tecnológico y económico de Japón en el este. La fortaleza de Putin ahora está rodeada por todos lados, sus puertas selladas, y se ha convertido en una ruina que se pudre desde dentro. El movimiento histórico de Japón ha registrado un hecho indiscutible en la historia. En el orden global, el precio de la agresión no es solo la condena, sino la aniquilación total. A medida que el poder militar de Rusia se desvanece en las estepas ucranianas, su futuro económico también se hunde en las aguas del Pacífico. Las ondas de choque de este terremoto geopolítico ahora están golpeando al pueblo ruso donde más duele, sus carteras y su vida diaria. Los acuerdos tecnológicos de Tokio con Kiev y los severos controles de exportación están arrastrando a la economía civil rusa a una era de hielo tecnológica. Atrapados entre una inflación descontrolada y bienes sustitutos inferiores, los ciudadanos rusos están dándose cuenta de que la guerra se está perdiendo no solo en las trincheras de Donbass, sino en sus propias salas de estar. La gran Rusia que Putin prometió se está convirtiendo rápidamente en un estado paria aislado, completamente desconectado de la innovación moderna. La lección definitiva de esta historia es clara. En el orden global actual, el precio de la agresión imprudente es mucho más que solo una condena diplomática. Cuando una nación agota su ejército en el barro de Ucrania, mientras provoca simultáneamente a las economías más avanzadas del mundo, su futuro inevitablemente se hunde en las oscuras aguas del Pacífico. Putin pensó que estaba proyectando fuerza al pisar el nervio más sensible de Japón. En realidad, despertó a un samurái dormido y creó su propia peor pesadilla. ¿Qué piensas? ¿Puede la postura resuelta de Japón empujar a Rusia a un verdadero callejón sin salida en su frente oriental? ¿O las amenazas de Putin obligarán a Tokio a retroceder? ¿Y puede este influjo de tecnología japonesa a Ucrania realmente inclinar la balanza de la guerra? Déjanos saber tus pensamientos en los comentarios abajo. Para estar al tanto con análisis independientes de guerra y geopolítica como este, asegúrate de suscribirte a PPR Global y activar la campana de notificaciones. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo.